Bueno, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre Mérida. Mérida, bueno, pues es una ciudad de Yucatán. Fue fundada el 6 de enero de 1542 por Francisco de Montejo, también le apodaban el Mozo, sobre los vestigios de una ciudad maya que se encontraba pues virtualmente o deshabilitada cuando los europeos conquistaron la península de Yucatán. ¿Le puedes dar a la que sigue, Dani, por favor? Gracias. Mérida está localizada a menos de 50 kilómetros del Golfo de México, en la parte noroeste del estado de Yucatán. Colinda con Quintana Roo y también con Campeche. Y bueno, al norte tiene el Golfo de México. Yucatán tiene en general una topografía muy plana y está situado muy cerca del nivel del mar. Está bien ubicada, tiene cerca todo porque pues es la capital. Mérida es un destino de fácil acceso por tierra, por aire y por mar. Y bueno, tiene aprovechados todos estos privilegios de estar geográficamente en un buen punto ubicado. Cuenta con aeropuerto internacional, que es el de la ciudad de Mérida, se llama Manuel Crescencio Rejón, y bueno, también está el de Chichén, que es el de que pertenece al municipio de Caúba. ¿Le puede dar el que sigue, por favor, Dani? Bueno, para hablar de Mérida también tenemos que hablar sobre su arquitectura, ya que, bueno, en mayoría es una ciudad con arquitectura colonial. Y bueno, de aquí les voy a hablar sobre el edificio central, que es una sede principal de la Universidad Autónoma de Yucatán actualmente. Y bueno, esta se llama, como ya les mencioné, Universidad Autónoma de Yucatán. Se fundó en 1711 como Colegio Seminario de San Pedro, así se llamaba. Se cerró en 1748 y en 1751 sirvió pues como de sede para un seminario conciliar de San Ildefonso. En 1767 se produjo la desaparición de la universidad porque se expulsaron a los jesuitas. Esto estuvo promulgado por Carlos III. Durante el imperio de Maximiliano, posteriormente, el edificio fue un comisariato imperial y a principios de este siglo, Felipe Carrillo fundó la universidad y el edificio pues fue totalmente remodelado. ¿Me puedes dar la que sigue, por favor? Una antes. Y bueno, el Palacio Municipal. El Palacio Municipal de Mérida fue construido en 1735. Tiene dos plantas, tiene corredores y en su mayoría está enriquecido con ornamentos de arquería. Tiene muchos arcos, es decir. Este lugar fue utilizado como alhóndiga y como cárcel. En 1871 se le colocó un reloj que fue el primero en la ciudad de Mérida. Al paso del tiempo ha sufrido pues varios cambios. La torre se construyó hasta el 1928, que fue cuando se terminó su construcción, y el pórtico de piedra de la entrada principal pertenecía a una casa colonial y pues lo donó y se instaló en el palacio en 1949. En el Salón de los Cabildos se puede admirar pues pinturas que representan o son alegóricas al mestizaje. Puedes dar el que sigue, por favor. El templo y convento de la Mejorada. Ahora es pues una facultad de arquitectura. También fue conocido como Iglesia de la Orden Mejorada. El convento fue constituido por los franciscanos en 1688 y 1694, perdón, bajo el clásico estilo franciscano. Posteriormente fue hospital, también fue cárcel y pues también se usó en su momento como un cuartel de soldados. A finales de los años 70 fue donado por el gobierno del estado para albergar lo que ahora es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con un acceso con dinteles y un marco con adornos que forman rombos. Al interior es una sola planta con varias capillas a los lados.
tienen un pequeño retablo que también está ornamentado con motivos florales. Y en el centro hay una imagen de la Virgen del Carmen. ¿Le puedes dar a la que sí, Dani, por favor? Bueno, ahí puse un video sobre la arquitectura colonial en Mérida. Les voy a poner en el chat de la reunión por cuestiones de tiempo, pues el link para que lo vean, de verdad, está muy interesante. Un segundo. Y bueno, pues básicamente o la mayoría de la arquitectura de Mérida tiene vestigios o influencia colonial, todo como lo vimos, tiene ornamentos, se basan en arcos y las construcciones tienen torres con cúpulas, a veces hay cúpulas hasta de 3 o 4 niveles. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor, Dani? Otro gran pilar de Mérida, pues es su gastronomía. A Mérida se le conocía como la tierra del faisán y del venado, ya que antes de que llegaran los españoles, estas eran las especies con las que se hacían los platillos. Y bueno, desde el año 2013 la gastronomía tradicional yucateca fue declarada como patrimonio cultural e intangible de ese estado. Y bueno, asimismo y posteriormente fue denominado de la misma manera por la UNESCO. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor, Dani? Y bueno, la gastronomía de Mérida va pues desde sus platos fuertes hasta sus postres, sus licores. Tienen muchas tradiciones y también muchas formas endémicas o pues sí, propias de la región para preparar toda clase de platillos. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Y bueno, aquí puse algunos ejemplos como el puchero de relleno blanco del park. Son como, también se les llama patzules. Y bueno, papatzul quiere decir, o es un platillo tradicional de origen maya. También se sirve en Campeche y en Quintana Roo. El nombre significa alimento del amo, ya que pues papa es alimento y tzul amo o caballero, que no pertenecía a la clase popular. Es un platillo que pues se ve relativamente sencillo, consiste de tortillas de maíz rellenas de huevo cocido, como si fueran taquitos, y bañados con una salsa verde de pepitas de calabaza y salsa de tomate con habanero. En general, toda la gastronomía de Mérida tiene mucha influencia de los ingredientes españoles y en realidad, bueno, es como una mezcla de las dos culturas. Se agregaron algunos ingredientes, como por ejemplo, eh, en este caso, bueno, ellos trajeron por ejemplo, los huevos o así, todo eso no se servía con eso. Y si se servía con huevo era como se les comenté al principio del faisán. Y se pueden adornar con cebolla morada, que es otra cosa que también trajeron los españoles a Mérida. Y pues arriba también lleva chile habanero picado, porque todo en Mérida lleva chile habanero. ¿Puedes darle que sigue, por favor? La cochinita pibil, y es como uno de los platillos más emblemáticos de Mérida. Pues en realidad la historia de la cochinita pibil tiene orígenes desde la época prehispánica, cuando se acostumbraba a prepararla como ofrenda para importantes celebraciones como el Día de Muertos, conocido como Xanapichan. En un inicio se utilizaba la carne del faisán, de jabalí o de venado, se cocía en un horno de tierra llamado pip, de ahí pibil. Con la conquista española, bueno, se reemplazó la carne de cualquiera de esas especies por carne de cerdo. Y bueno, por eso la receta final quedó como la mezcla que ahora conocemos entre tradiciones prehispánicas y productos españoles. Desde entonces, bueno, la cochinita pibil ha sido preparada por todo el país como uno de los platillos eh, más queridos y actualmente se prepara de diferentes formas. Se puede hacer tacos, tortas,
siguiendo prácticamente la misma base. Y bueno, es carne de cerdo bañada en achiote, lleva naranja agria, que también es algo que trajeron los españoles, y una serie de especias como canela, pimienta negra, clavo. Tiene una técnica de cocción pues muy particular, o tradicionalmente se hacía en el horno que les comenté de tierra, pero también se puede cocinar hoy en día pues en olla express o en un horno de convección. El platillo pues se sirve alrededor de toda la República y se corona con un curtido de cebollas moradas que también tiene naranja agria o en eso está desflemado y con chile habanero. ¿Me puedes dar a la que sigue, por favor? Entrando como a los dulces o a sí, pues a los postres de este país, de, de esta región, pues entramos tienen ahí mazapán, también manejan dulce de guayaba y lo que se ve como pequeñas sandías, en realidad son como un tipo de galletas, se llaman zapotitos. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor, Dani? Bueno, hablándoles un poco, regrésale a Dani, por favor. Más de los zapotitos, estos son unos dulces yucatecos, es un mazapán a base de pepita de calabaza y azúcar. Este dulce tiene o se colocaba igual como ofrenda en los altares ceremoniales del Hanalpixán y pues era para la celebración del Día de Muertos. ¿Por qué se llaman zapotitos? El nombre va porque originalmente eran en forma de los zapotes, que es como es una fruta que tiene, parece un mango, pero es negro, similar a eso. Sin embargo, actualmente, bueno, se encuentra fácilmente en los mercados con formas diversas de frutas, de verduras, y bueno, incluso ya lo hacen como en forma de animalitos. Y a pesar de la variación de colores y de formas, pues el sabor es el mismo en todas las regiones. Y bueno, hablando ya de los licores, ellos manejan el anisete como un licor emblemático de Mérida, que es un licor transparente, tiene un contenido alcohólico elevado. Y también las que tenemos del otro lado se llaman misetes, algo así, permítanme para volver a tener el término correcto. Pero bueno, es un licor parecido al ron, es café y su, su sabor es también fuerte en boca, tiene acidez bueno, media alta y en realidad ellos basan sus licores en cosas dulces, entonces pues con ellos se pueden preparar bebidas, pero en general se toman como digestivos. ¿Puedes dar a la que sigue, Dani, por favor? Y bueno, también busqué un video para que pudieran ver un poco más de la gastronomía de Mérida, de cómo se prepara originalmente. Y bueno, también trae ahí una mezcla de los platillos. Les dejo el link para que lo vean. Ya. La que sigue, Dani, por favor. Yo soy Daniela y les voy a hablar sobre la cultura de Mérida, la cual se encuentra muy relacionada con el folclore. Los merideños con amplia inclinación por la cultura y el conocimiento se caracterizan por sus tradiciones bien conservadas y particularmente pausadas. La ciudad, por su parte, es reconocida por la cantidad de parques y edificios coloniales bien preservados, además de las fiestas celebradas en la misma, la artesanía y la gastronomía típica de la región. La jarana, pues este baile típico del estado es una tradición con cientos de años en el que se mezclan sonidos indígenas con diferentes ritmos europeos. Para poder realizar estos bailes es necesario portar un traje típico blanco con diferentes acabados. A pesar de ser una celebración, también forma parte del estilo de vida de los yucatecos. Y aquí había puesto
un pequeño video donde se mostraba dicho baile, pero por cuestiones de tiempo, mejor por chat se pondrá el link para que después lo vean. Un fragmento de eso, Mónica. Siguiendo con la vestimenta, pues para los yucatecos es de vital importancia la ropa que portaban, pues con eso se daban a notar del resto de los pobladores. Los hombres usaban guayabera y sombrero de paja y con eso lucen sus atuendos, mientras que las mujeres con su terno, el cual es el vestido tradicional acompañado del hipil, el cual es el vestido blanco que llega a media pierna y cuya parte inferior está bordada en varios colores. Se coloca sobre el fustán. El fustán es la enagua blanca de cintura que llega hasta los pies. En su parte inferior está bordado con varios encajes. Y este traje para las mujeres se complementa con muchos accesorios. Ambos tienen raíces nativas, pero han ido modificando los toques entre la cultura española y los caribeños. La música. Los mayas crearon su propia música con esta escala distinta a la convencional, pues esta música se recitaba en entierros y festividades. También crearon instrumentos musicales como las flautas, las conchas de caracol y las cornetas. Sus artesanías, pues en todo Yucatán se elaboran artículos de los más diversos materiales y diseños, colores que además de ser útiles, aportan gran belleza y elegancia a su entorno, tales como la orfebrería, el carey y cuerno de toro, concha y caracol, alfarería, madera, textil bordado, hamacas, palma, talabartería y la piedra. Explicaría cada uno de estos, pero para dar tiempo que hablen sobre la historia de Mérida, mejor pondré por el chat en qué consiste cada una de estas artesanías. El coche calesa, comenzó a usarse entre la segunda y la tercera década del siglo XIX. Este vehículo constaba de 4 ruedas y era de madera de cedro pintada de negro, con 4 columnillas torneadas que sostenían un techo forrado de una tela gruesa de lona. Constaba en su interior de 2 asientos acoginados para 2 personas y un pequeño asiento enfrente igual para 2 personas. La caja del coche descansaba sobre muelles de hierro que daban comodidad al carruaje, amenguando los tubos y sacudidas que le imprimía la velocidad en los caminos malos. Las ruedas de los primeros coches tenían llantas de hierro, pero a principios del siglo XX vinieron de Cuba las primeras llantas de goma. Estos carruajes solo los importaban la gente pudiente que podían costearlos. Yo les voy a hablar sobre la historia de desarrollo de Mérida. Antes de la llegada de los españoles, ese territorio era conocido por los mayas como Teo, cuyo significado es 5 cerros, y tiempo atrás recibió el nombre de Iscancio, que quiere decir cara del infinito. Sobre los vestigios de dicho asentamiento maya, la ciudad fue fundada el 6 de enero de 1542 por don Francisco de Montejo, el Mozo, quien lo nombró Mérida por las antiguas edificaciones prehispánicas. Le recordaron a las ruinas romanas que se conservan en la ciudad homónima de Extremadura, España. Francisco de Montejo fue un militar y explorador español que en su calidad de adelanto del Imperio Español y en su compañía de su hijo y de su sobrino, los tres del mismo nombre, conquistó Yucatán en el siglo XVI, entonces dominio de los pueblos mayas en el suroeste del actual México. La siguiente, por favor. El centro de la ciudad se reservó para la Plaza Mayor y se emplearon las piedras sagradas de los templos indígenas para construir las casas y edificios públicos para los conquistadores, tales como las casas reales y el cabildo, así como los templos de la nueva fe cristiana, entre los que sobresale la Catedral de San Ildefonso. Mérida se caracteriza por su arquitectura colonial de estilo sobrio, donde existen construcciones de techos altos y grandes ventanas, pero sobre todo es reconocido por el color de la cantera, material propio de la región con el que fueron levantados muchos de sus edificios, que hace resaltar aún más la iluminación del sol, aspecto que le ha valido en nuestros días el sobrenombre de la Ciudad Blanca, hecho apoyado también en la tradición de sus habitantes, mantenida por muchos años, de utilizar colores vivos para pintar sus predios. Durante la colonia su desarrollo urbano fue concéntrico y de acuerdo
cánones de la época, siguió un esquema cuadrangular con calles trazadas a manera de un tablero de ajedrez, cuya estructura original perdura hasta nuestros días. Hacia los 4 puntos cardinales de su plaza mayor, la población quedaría dividida finalmente en 4 secciones, con sus barrios mismos que además adoptaron los nombres de sus santos patronos, de tal forma que al sur quedó San Sebastián, al poniente Santiago y San Catarina, hoy Parque Centenario, al oriente San Cristóbal y al norte Santa Lucía y Santa Ana. Prácticamente esta disposición determinaba de manera clara los barrios considerados de extramuros para los habitantes indígenas, mientras que el centro de la ciudad se reserva para los colonos españoles. La ciudad marcó sus límites por medio de 7 arcos. Sin embargo, el desbordamiento urbano los envolvió y ahora solamente permanecen 3 estructuras: San Juan, Dragones y el Puente, como testigos de lo que fue la traza urbana en la época colonial. A final del siglo XIX, el creciente desarrollo económico y el auge enequenero provocó la construcción de imponentes haciendas y hermosas casonas que le dieron otra apariencia a la ciudad, que aún puede apreciarse en el tradicional Paseo de Montejo, uno de los atractivos de la zona. Así se fue construyendo la ciudad y hoy sus trazos coloniales y monumentos conviven con los edificios neoclásicos y la infraestructura contemporánea. En Mérida se une lo antiguo y lo nuevo, el respeto a las costumbres y la apertura de la modernidad. El siguiente, por favor. El siguiente. Okay. Estos son algunos atractivos. El primero es el Catedral de San Ildefonso, el más antiguo del continente americano, edificado a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, destacada por la monumentalidad de su estilo arquitectónico de carácter austero, así como la gracia de sus torres gemelas. Su construcción tardó más de 40 años y se utilizó además de cantera, piedras procedentes de los templos mayas destruidos. Fue la primera que se erigió sobre la tierra firme en América y en su interior se puede admirar el piso de la unidad considerado el más grande del mundo bajo techo. El siguiente es Casa de Montejo. Fue construida entre los años 1543 y 1549 por Francisco de Montejo y León Hermoso, por órdenes de su padre, con la finalidad de ser la morada de los conquistadores. Su fachada principal, la única que no ha sufrido alteraciones, es considerada la joya de arte plateresco más valiosa de la arquitectura civil de la nación. Labrada en piedra, en ella se distinguen originales figuras de personajes y seres mitológicos. Arriba del balcón central destaca el imponente escudo heráldico familiar del conquistador. El estudio técnico del pórtico delata que la parte baja es obra de mano europea y la alta de más reciente ejecución indígena. El siguiente, Arco de San Juan. Al igual que los otros arcos, fue construido alrededor de 1690 para delimitar a Mérida. El Arco de San Juan es el de las mayores dimensiones y se encuentra en la antigua salida al Camino Real, a Campeche. En el remate, un nicho alberga una pequeña escultura de San Juan Bautista. El siguiente, por favor. Centro Cultural Olimpo. Se inauguró en 1998 y se localiza a un costado del Palacio Municipal, en el mismo sitio donde décadas atrás se demolió un antiguo edificio, también conocido como el Olimpo. Su objetivo es fomentar en cada uno de sus espacios las diversas manifestaciones artísticas y culturales. Es una muestra de la arquitectura contemporánea y su notable adecuación al centro histórico meridano. Cuenta con un planetario, un auditorio y varias salas de exposición. El siguiente, que es Monumento a la Patria. Esta obra de arte de 14 metros de altura y tallada en piedra resguarda los restos de su creador, el escultor colombiano Rómulo Rosso. La obra se comenzó a construir el 7 de marzo de 1945 y se inauguró el 23 de abril de 1956 por el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines. La parte norte del monumento simboliza el lago de Texcoco con el águila reposado en el nopal, símbolo de México. Posee 31 columnas de representantes los entonces 28 estados de la República Mexicana, 2 territorios y el Distrito Federal. Esta obra nos muestra parte de la historia de México desde la fundación de Tenochtitlán hasta mediados del siglo XX. También se puede encontrar muchos detalles de Yucatán, como el escudo de la ciudad de Mérida, el chacmol y una gran ceiba esculpida con 4 mariposas en la parte superior. El último, que es Gran Museo del Mundo Maya, es un espacio cultural moderno y de vanguardia, considerado como uno de los más importantes de América Latina. Cuenta con 4 salas permanentes que exhiben más de 500 importantes piezas arqueológicas de la cultura maya. Además, ofrecen una sala audiovisual para la presentación de documentales, restaurantes, tienda y estacionamiento.
El museo tiene un magnífico y original espectáculo de luz y sonido que se diseñó de acuerdo a la arquitectura del edificio. El espectáculo consta de 5 actos: la aparición de la tierra y el mar, los hombres y los dioses, los antiguos mayas, la conquista y la memoria del mundo maya. La siguiente. Bueno, también ahí les muestro un video, pero igual se los mando por el chat, el link. Y eso sería todo.